Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a iniciar el módulo número 3, ¿no?, que corresponde a la gestión de riesgos laborales. Y vamos a tener el capítulo número 1, en el cual vamos a hablar sobre el I+C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control. Este capítulo es importante ya que hemos visto cómo es la gestión, ¿no?, de seguridad sobre el trabajo. También ya hemos visto toda la parte normativa de seguridad sobre el trabajo, y ahora lo que tenemos que hacer es implementar, ejecutarla, llevarlo a cabo. Y uno de los primeros procedimientos que tenemos que hacer es el I+C. Un evento, cuando ocurre en la empresa, en la institución, puede causarnos grandes pérdidas. Un evento puede ocasionar que la empresa quiebre. Un evento puede lograr que todo el fruto de nuestro trabajo, ¿no?, se vaya pues en vano. Entonces, la gestión de riesgo es una herramienta que nos ayuda a identificar el peligro, a ver las amenazas, ¿no? Hay que identificarlo y luego ver la manera de poder eliminarlo. La gestión de riesgo es una nueva forma, ¿no?, de gestionar en una empresa. Y el objetivo principal de la gestión de riesgos es evitar pérdidas. Una empresa, si bien es cierto, tiene la idea de siempre tener ganancias, pero si las ganancias no superan a las pérdidas, entonces esta empresa pues va a terminar facturando en rojo. Entonces, no solamente es importante tener ganancias, también es muy importante no tener pérdidas. Y para eso utilizamos la gestión de riesgos, para evitar las pérdidas. Bueno, para realizar el proceso de la gestión de riesgos, tenemos primero que establecer el contexto estratégico según el análisis interno y externo. Tenemos que diagnosticar en qué etapa nos encontramos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades, ¿no?, a qué rumbo estamos siguiendo, ¿no? Tenemos que evaluar toda nuestra empresa, todos nuestros recursos. Posteriormente tenemos que identificar todos los posibles peligros y amenazas, no solamente en el quehacer cotidiano, sino también a veces en eventualidades. De repente hacemos un procedimiento una vez al año, así que también es necesario evaluar los peligros, ¿no?, y riesgos que hay en ese procedimiento. Se ha visto, ¿no?, que en empresas evalúan todos los riesgos durante todo su procedimiento, todo su accionar, pero a la hora de hacer de repente un evento festivo, no evalúan los riesgos, y este evento, ¿no?, termina siendo negativo para la empresa, se produce un accidente y al final ocasiona pérdidas. Entonces, la evaluación, la identificación de posibles peligros o amenazas se tiene que analizar en todos los aspectos, los cotidianos, los eventuales, ¿no? Luego, hay que analizar ese riesgo obtenido. Ya encontrado ese riesgo, ese peligro, hay que evaluarlo, hay que establecer en qué magnitud se encuentra. Hay que ver si es posible eliminarlo, ¿no?, del todo, o en otros casos solamente disminuir el riesgo, llevarlo a un riesgo tan bajo que sea tolerable para la empresa. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos analizado el riesgo, ¿no?, sus causas inmediatas y básicas, porque todo riesgo tiene un problema raíz, una causa raíz, ¿no? No solamente lo que se ve, sino hay que ondear más, ¿no?, y ver exactamente cuál es la causa que lo ha producido.
como ya le dije, vamos a evaluar el riesgo, en qué nivel se encuentra, ¿no? Y hay que monitorizar y revisar el riesgo. Una vez que yo he evaluado el riesgo, ¿ok? Tengo que realizar acciones para que ese riesgo no siga elevándose, ¿no? Se quede en el riesgo residual que yo lo he controlado. Entonces siempre hay que estar evaluando el riesgo, ¿no? Monitorizando el riesgo, revisando el riesgo, ¿no? Para ver si sale de control. Y hay que comunicar y consultar. Todo esto es importante para la empresa. Entonces la alta dirección tiene que saber, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los riesgos a los que están enfrentando? ¿Qué acciones hemos tomado? ¿No? Y cómo es el control que estamos realizando. Entonces, esto debe comunicarse a la empresa, debe comunicarse a los trabajadores y debe comunicarse a la alta dirección. Tenemos que evaluar el riesgo, ver en qué nivel se encuentra, tenemos que monitorizar y revisar el riesgo, tenemos que comunicar e informar a la alta dirección, a los trabajadores, ¿no? Para ver que ellos tienen el derecho de conocer a qué riesgos se enfrentan, ¿no? Ahora, la gestión del riesgo laboral, ¿no? Como dice la norma chilena 18.000, ¿no? Dice, es la combinación de probabilidades, ¿no? Que ocurra un daño, ¿no? Y que obviamente genere consecuencias, ¿no? Entonces, el riesgo siempre va a estar, ¿no? En nuestros quehaceres, en la actividad, cualquiera fuera la actividad que nosotros realizamos. Puede ser una industria, una facturera, puede ser un carpintero, puede ser un zapatero, puede ser un personal administrativo. Siempre durante nuestra labor vamos a tener un grado de riesgo, ¿no? Ahora, la probabilidad que este ocurra va a depender, ¿no?, de otros factores, ¿no? Y que este riesgo que ocasiona un daño también va a depender de otros factores más. Pero no podemos establecer cero accidentes en una empresa o cero riesgos en una empresa. Eso no es viable. Siempre vamos a estar frente a un riesgo que puede ser mínimo, que no cause que no tenga una gran consecuencia hacia el trabajador o hacia la empresa, ¿no? Pero no podemos establecer que haya un cero riesgo, ¿no? Porque siempre existe el principio de permanencia del riesgo. ¿Podemos eliminarlo? Sí, pero de repente al eliminar estamos ocasionando otro riesgo. Por ejemplo, tenemos una oficina que tiene una alfombra, ¿no? Entonces el riesgo es que alguien se tropieza en la alfombra o que haya ácaros, ¿no? Que hay un riesgo biológico en la alfombra. Entonces, eliminamos la alfombra y colocamos porcelanato. Entonces, obviamente el riesgo a ácaros desapareció, ¿no? El riesgo a tropezarnos con la alfombra desapareció, pero se ha generado otro riesgo. Hay un riesgo de resbalar, ¿no? Entonces, si ese piso llegara a mojarse, hay un riesgo que una persona que camine por ahí se resbale, ¿no?, caída al mismo nivel y sufra un accidente. Entonces, el riesgo siempre va a estar latente. No podemos establecer cero accidentes, cero riesgos, ¿no? Por eso existe el principio de permanencia. Bueno, tenemos, según la estructura general, ¿no?, de la ISO 31000, que nos habla todo lo que es riesgo. Entonces tenemos el riesgo. Primero tenemos que desarrollar una terminología común.
todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es peligro? No, vamos a ver más adelante. Después tenemos que establecer el contexto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué riesgo estamos hablando? ¿De qué riesgo nos podemos enfrentar? ¿No? Después tenemos que identificar el riesgo, ¿no? Identificar todos los riesgos posibles, ¿no? Durante el desempeño de toda nuestra actividad. Luego de identificarlos tenemos que analizar los riesgos, ¿no? ¿Cuál es la causa principal? ¿Cuál es la causa base? ¿Qué es lo que origina estos riesgos? Luego de analizarlo, hay que evaluarlos. ¿En qué grado están? Altos, moderados, severos, tolerables, intolerables. ¿Okay? Y tenemos que hacer ya el tratamiento de los riesgos. Mejor dicho, el control. Establecer un control para disminuir, ¿no?, el riesgo, en un caso eliminarlo y controlar. ¿Okay? Entonces, posteriormente siempre vamos a estar monitorizando y supervisando esos riesgos que lo hemos minimizado o reducido o eliminado. Siempre hay que estar monitorizando y revisando constantemente. A la vez hay que estar comunicando tanto a los trabajadores como la alta dirección. Los trabajadores tienen el derecho de saber a qué riesgos se enfrentan. La alta dirección tiene que saber qué riesgos hay en su empresa para poder controlar. No podemos controlar algo que no conocemos. Bueno, el IPER, ¿no?, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, es la piedra angular del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Ya hemos visto en anteriores clases la normativa, cómo es el sistema de gestión. Pero a la hora de ejecutar, el IPER es lo primero que tenemos que realizar. Con el IPER, ¿no?, vamos a establecer muchos controles, vamos a identificar muchas actividades, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que hacer es el IPER. No podemos hacer un monitoreo, no podemos hacer una inspección sin antes hacer el IPER. El IPER nos va a dar muchos resultados y nos va a determinar qué es lo que sigue, ¿no?, qué actividades son las que tenemos que continuar. Es necesario que, pues, en todo trabajo, ¿no?, hay riesgos y hay que evaluarlos, ¿no? No importa, como ya les dije, no importa el tipo de actividad, si es una mina, ¿no?, si es un trabajo en una oficina, si es un obrero, si es un administrador, si es un contador, ¿no? Siempre hay que verificar todos los riesgos posibles. Por eso es importante hacer una buena entrevista, porque a veces desconocemos los riesgos a los que el trabajador está expuesto, ¿no? Una oportunidad hicimos un IPER en una institución, y cuando entregamos la matriz IPER nos comunicaron: no, pero acá le falta el riesgo de quemadura. No, pero es imposible, que esta oficina no puede haber riesgo de quemadura, ¿no? Entonces nos sacaron una jarra eléctrica. Mira, nosotros tenemos todos los días de la mañana, tomamos desayuno con esta jarra eléctrica y está pelada su cordón. Entonces, nosotros no sabíamos ese riesgo, no lo hemos identificado, pero por eso es importante conversar, entrevistarse al trabajador y conocer todos los riesgos a los que él está expuesto, ¿no? En otra oportunidad dicen: no, pero yo soy contador, yo trabajo acá, pero a veces me envían a hablar, pues, con la gerencia de un banco, entonces hago traslado y tengo un riesgo, pues, de accidente de tránsito. Pero tenemos que identificar todos los riesgos a los que está expuesto el trabajador, ¿no? No puede quedar un riesgo sin descubrirse, sin identificarse. De lo contrario, puede subir un accidente, ¿no?, porque no hemos identificado y obviamente no lo hemos controlado. Entonces, el IPER también se realiza en todas las empresas, no importa su rubro, no importa si es tercera, ¿no?, no importa si la empresa solamente se dedica a la educación. Se realiza en todas las empresas, ¿no? Es obligatorio en todas las empresas.
El análisis de los riesgos estudia todos los potencialmente efectos adversos al trabajo, ¿no? Tener un riesgo significa que el área de trabajo no es ideal, no es riesgosa, entonces no vamos a poder trabajar en las condiciones adecuadas. Tenemos que evaluar el cumplimiento, ¿no?, de toda la normativa. Es decir, en el IPER no solamente es identificar todos los riesgos que hay en el trabajo, sino también identificar qué normativas no estamos cumpliendo. Cuando nosotros encontramos un riesgo, eso significa que siempre no estamos cumpliendo con alguna normativa. Es decir, tenemos una silla que no es ergonómica, que nos produce dolor en la espalda, no estamos cumpliendo a la normativa del Ministerio de Trabajo sobre ergonomía. Cuando usamos un casco, ¿no?, en malas condiciones, no estamos cumpliendo a la norma técnica peruana, ¿no?, sobre equipos de protección personal, exclusivamente sobre los cascos. Entonces también no solamente tenemos que identificar los peligros, sino tenemos que identificar qué normativa no estamos cumpliendo. Para realizar el IPER tenemos que ser personas competentes. Tienen que ser personas con experiencia, ¿no?, personas que puedan identificar los riesgos, personas objetivas, que no clasifiquen el riesgo, no clasifiquen el riesgo utilizando pues una medida alta, de repente para mejorar en la empresa, o para hacer gastar a la empresa, ¿no?, o para tener más recursos, ¿no? Tiene que ser objetivo e identificar el grado de riesgo, ¿no?, según las consecuencias que puede originar. No podemos ser alarmistas y a todos los riesgos ponerlos altos, ¿no? Tampoco podemos ser conformistas y colocar a todos los riesgos bajos. Tenemos que ser objetivos, tenemos que, como vamos a ver más adelante, tenemos que evaluar bien esta matriz de riesgos y determinar pues exactamente cuál es el nivel de riesgo. Pero para eso tenemos que ser unas personas competentes. Tenemos que haber llevado cursos de IPER, tenemos que haber participado en evaluaciones de IPER, ¿no? Tenemos que estar instruyéndonos constantemente para ser unas personas competentes. De lo contrario, el Ministerio de Trabajo nos va a descalificar esta matriz por haber sido realizada por una persona no competente. Por eso yo siempre recomiendo que el primer IPER que se haga en una empresa sea hecha por una empresa tercera. Esta empresa realizará el IPER y la participación de los trabajadores va a ser con la entrevista. Le va a entrevistar a los trabajadores, se le va a consultar qué riesgos hay, ¿no?, en la empresa. Entonces, para este caso es necesario siempre contratar a una empresa que en colaboración con los trabajadores puedan realizar el IPER. Pero mandar a los trabajadores en una primera instancia a que hagan el IPER no es ideal porque ellos no son competentes. Por otro lado, ya con el tiempo los trabajadores o los supervisores que se han entrenado pueden ellos realizar el IPER, ¿no?, pero siempre teniendo un aval de un profesional. Siempre siendo revisado por un profesional que les ayude tanto en colocar el nivel de riesgo como también los posibles controles, ¿no? Porque un riesgo se puede controlar de muchas maneras. Entonces nosotros tenemos que indicarle a la empresa todas las distintas maneras que puede controlar el riesgo, ¿no?, y ella tendrá que decidir según sus recursos, según su presupuesto, ¿no?, cuál es la que va a tomar. No podemos ser de repente tajantes, ¿no?, y obligar pues a que la empresa use el control más caro. A veces el control más caro no es el ideal.
a veces una capacitación y hacerle tomar conciencia al trabajador, él lo, ¿no?, resuelve todo el problema. Por ejemplo, a veces empresas se dedican a comprar los EPPs. Es lo más fácil, lo más rápido. Comprar cascos, comprar guantes, comprar mascarillas, comprar lentes, ¿no? Si es cierto, es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es hacer las compras, porque no es lo más barato, es lo más fácil. A veces una inducción al trabajador, ¿no?, de que ordene su área de trabajo podría eliminar hasta el uso del casco, ¿no? Si yo sé que no debo poner cosas pesadas arriba, siempre las coloco abajo, entonces no hay probabilidad que algo me caiga encima. Pero siempre voy a colocar las cosas pesadas abajo. Entonces, con una capacitación de orden y limpieza o de 5 S, yo colocaré todas las cosas pesadas abajo. Entonces ya no habrá riesgo de que algo me caiga en la cabeza. De lo contrario, no voy a tener conocimiento, voy a colocar las cosas arriba de los estantes y siempre va a tener el riesgo que algo pesado me caiga en la cabeza. Entonces, por ende, voy a tener que usar siempre casco. Hablando de los EPPs, es el último control que nosotros deberíamos hacer. Primero siempre deberíamos hacer un control de ingeniería, ¿no?, de repente cambiar algo, después, o un control administrativo, de repente hacer un procedimiento, una capacitación, ¿no? Después de repente hacer una protección para todos, ¿no? Y en último lugar hacemos una protección individual, que es la compra de los EPPs. No es lo más fácil, perdón, es lo más fácil comprar los EPPs, pero no es lo ideal. En última instancia siempre debemos usar los EPPs, porque no se olviden que los EPPs son equipos de protección personal. Nosotros tenemos que evitar el riesgo para todos. Entonces, a veces colocando una guarda es más efectiva porque elimina el riesgo a muchas personas que darle solamente un EPP que solamente va a proteger a una sola persona. Entonces siempre tenemos que iniciar con un control de ingeniería, el cual va en encontrar la causa, ¿no?, la causa básica, la causa origen, y se va a eliminar de ahí arriba. Así, cuando es imposible, hacemos controles administrativos, ¿no?, que hacen de conocimiento a todos cómo se debe hacer, ¿no?, cómo se debe cumplir. También podemos hacer controles colectivos y como medida final recién hacemos la compra de los EPPs. Vamos a tener un capítulo especial de los EPPs, ¿no?, para ver qué EPP es idóneo según el riesgo. Bueno, ¿qué vamos a conseguir con el IPER? Porque dice, bueno, tenemos que tener el IPER porque hay que cumplir la norma, ok, pero al final, ¿para qué nos va a servir el IPER? El resultado del IPER podemos realizar la política. Claro, la política va a estar enfocada al compromiso de la empresa sobre los trabajadores, ¿no?, y va a garantizar que los trabajadores no se accidenten. Pero, ¿de qué accidente estamos hablando si no conocemos los riesgos? ¿Yo cómo puedo garantizar que un trabajador no sufra un dolor de espalda ocasionado por una silla, ¿no?, si yo no conocía que esta silla no era ergonómica? Entonces primero tenemos que conocer los riesgos, ¿no?, para poder plantear una política, ¿no?, idónea, ¿no? Porque yo le puedo decir, garantizar, evitar los accidentes, ¿no?, por caídas, porque yo sé que va a haber caídas, porque ya he hecho guías. Voy a evitar que sufra lesiones musculoesqueléticas, porque yo ya hice mi IPER y sé que hay riesgo esquelético, ¿no?, por el músculo esquelético por el mal uso de la silla. Entonces, lo ideal es primero hacer el IPER, ¿no?, para que nuestra política esté basado ya en algo real. De lo contrario, tenemos que hacer la política de una forma generalizada. El reglamento interno. Porque en el reglamento interno vamos a ver, vamos a hacer el control, ¿no?, vamos a establecer el control, vamos a tener estándares de control, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer un control si no sé cuáles son los riesgos? Por ejemplo, en el reglamento voy a colocar: es necesario que el servicio de alimentación cumpla con la norma, ¿no?, la normativa
sobre la venta de alimentos. Pues para eso yo tengo que haber hecho un hiper y saber que hay un riesgo biológico en nuestra cafetería, ¿no? O por decir, en nuestro reglamento tenemos que colocar, es necesario que el personal de vigilancia cumpla con la norma, ¿no?, de agente de seguridad. Para eso yo tengo que haber hecho un hiper que me da más o menos los riesgos a los que están expuestos, ¿no?, los agentes de seguridad, ¿no? Entonces sí, es ideal hacer el hiper para establecer exactamente hasta cuál va a ser el alcance de nuestro reglamento, ¿no?, qué va a abarcar, qué no va a abarcar. Yo no puedo poner el reglamento a gestantes, ¿no?, si es que no he evaluado y he observado que hay gestantes que no están en riesgo, ¿no?, de sufrir un accidente. Entonces primero lo ideal es realizar el hiper, ¿no?, o en forma paralela para tener el alcance a mi reglamento. Otra cosa que es importante, el plan anual de seguridad del trabajo, ¿no? ¿Qué acciones yo voy a realizar en el plan de anual de seguridad del trabajo? Eso va a depender obviamente del hiper. El hiper me va a decir cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, cuáles son los controles que debemos hacer. Entonces esos controles los voy a plasmar en mi plan, ¿no? Si el hiper me dice que hay riesgos de intoxicaciones o riesgos biológicos, entonces en mi plan colocaré realizar monitoreo biológico, de repente en mi almacén, o en los archivos, o en mis laboratorios, ¿no? Pero eso salió producto del hiper, como resultado del hiper. Entonces yo antes de hacer el plan tengo que hacer el hiper para saber exactamente qué actividades voy a realizar, ¿no?, y para poder cumplir con los controles. Igual también el plan de inspecciones, ¿no? En el hiper me puede resultar, ¿no?, hay sospecha de que hay ruidos en el área de producción. Entonces yo tendré que hacer un monitoreo, ¿no?, tendré que hacer una inspección primero de ruido en esa área. Haré un checklist, ¿no?, y comenzaré a hacer si efectivamente hay ruido. Pero ¿cómo establecer los puntos en donde yo voy a hacer el monitoreo de ruidos? Eso me lo da el hiper. El hiper me va a establecer en el área de producción, de repente en el área de soldadura, ¿no?, o en el área de empaquetadura, ¿no?, empaques, existe ruido. Entonces el hiper me va a establecer los puntos de inspección. Otro resultado del hiper es que me va a decir cómo hacer el programa de seguridad. El programa de seguridad tengo que ver exactamente dónde son las zonas más riesgosas, donde hay más probabilidad de accidentes, y yo tendré que establecer en mi programa cuáles son las acciones que voy a realizar. De repente inspeccionar constantemente el orden y la limpieza del área de trabajo, ¿no? De repente hacer programas de lucha contra incendio, ¿no? Entonces este programa de seguridad va a tener actividades que me las va a dar el hiper. El hiper me va a establecer, oye, acá hay riesgo de incendio, acá hay riesgo de caída de objetos, acá hay riesgos, ¿no?, de cortes. Entonces todo lo que voy a poner yo en mi programa de seguridad me lo va a dar el hiper. Igual, en el planeamiento de actividades preventivas, todos los riesgos altos y medianos que salen en mi hiper, yo los voy a colocar automáticamente en mi planeamiento de actividades preventivas. Esto va a ser mi fuente. Todos los riesgos rojos, o sea, los altos, todos los riesgos amarillos, que son los medianos, o uno por ejemplo el color naranja, van a estar dentro del planeamiento de actividades preventivas, porque esos riesgos son los que primero tengo que controlar. Entonces, en mi planeamiento, vamos a poner la clase de planeamiento de actividades preventivas, yo voy a colocar todos estos riesgos como actividades, ¿no?, urgentes que yo tengo que realizar, y estableceré los controles para cada de estos riesgos.
no podemos inventar nuestro plan de actividades preventivas, eso sale del libro. Y por supuesto también el mapa de riesgo. El mapa de riesgo es el diagrama, es la gráfica que representa todos los riesgos de la empresa. No significa que son los riesgos que hay, es la probabilidad, porque ya hemos visto ya, el riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice, ¿no? y ocasione daños. Entonces, en el mapa de riesgos voy a colocar todos los posibles riesgos. No significa que ya están ocurriendo o que van a ocurrir, es la posibilidad. Entonces, a veces uno se asusta y lee el mapa y ve un gráfico, ¿no?, de ergonomía y dice, no, acá me voy a tener problemas económicos. No, es la probabilidad, ¿no? Entonces ya tú tienes que estar informado y sabes que hay un riesgo, ¿no?, de que es un problema ergonómico. Muchos directores, muchos gerentes no les gusta que pongan el mapa de riesgo, ¿no?, porque la ley nos obliga a tener el mapa de riesgo publicado en el área, pegado en el área para que sea visto por todos. Pero muchos no les gustan colocarlo porque dicen, no, mira, la gente se va a asustar, va a pensar que ya existen estos riesgos. No, yo siempre les digo, el riesgo no es un peligro ya, el riesgo es algo que puede ser posible y está en ustedes, los gerentes, en que ese riesgo nunca se materializa. Pero el trabajador tiene que saber a qué riesgo se expone. Porque también el mismo trabajador va a hacer actividades para que estos riesgos nunca sean realidad. Entonces, como pueden ver, el resultado del IPER me va a dar la continuidad de todos estos documentos, que son de carácter obligatorio también, según la normativa de seguridad del trabajo. Entonces, si yo hago estas actividades antes del IPER, estaría haciéndolas pues sin una buena justificación, ¿no?, sin una buena base. Estaría inventando en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿no?, el plan de capacitación de TIC, les puedo poner primeros auxilios, les puedo poner lucha contra incendio, les puedo poner ergonomía. Le digo, no, primero tu IPER, y según tu IPER ya le pones el curso que es ideal. Pues de repente el curso de auxilios es importante, pero tienes un riesgo alto de incendio, entonces más que primeros auxilios, sería importante que los trabajadores conozcan cómo usar un extintor. Nos dicen, no, pero entonces le hago una capacitación de caso de sismo. Pero a veces en tu IPER sale que el riesgo, ¿no?, es más peligroso, es más alto, ¿no?, en el caso de trabajo en altura. Entonces, antes de hacer una conferencia o un curso sobre sismos, de repente lo primordial es que haya pues, o programes un curso sobre trabajo en altura. Entonces, el IPER te va a dar los cursos, no hagan cursos para hacer, no hagan cursos, es más bonito, no, hagan cursos necesarios y prioricen los cursos. ¿Cómo podemos priorizar eso? Con esto, con el IPER. El IPER nos va a decir exactamente cuáles son los cursos, cuál es la prioridad, ¿no?, en la programación de los cursos. Bueno, ahora vamos a ver el concepto, ¿no? Hemos hablado del IPER, pero ¿qué decía el IPER? El IPER es una herramienta, ¿no? Es un método que nos va a ayudar, ¿no?, a establecer según los estándares, ¿no?, identificar todos los posibles peligros que hay en nuestra empresa. No solamente vamos a identificarlos, va a quedar ahí, no, sino vamos a tener que evaluarlos, ¿no?, ver qué grado está, priorizarlo y al final hacer el control, ¿no? Hacer el control, establecer medidas para su corrección. Entonces, el IPER es la evaluación, ¿no?, del proceso mediante el cual la empresa conoce, se informa de todo lo que pueda afectarle a la seguridad y a la salud de sus trabajadores. En el IPER también obviamente pueden salir los riesgos que la empresa misma tiene, ¿no?, riesgo de incendio, riesgo de pérdida de recursos, riesgo de pérdida de equipamiento. Imagínense que en el IPER salga pues el almacén, ¿no?,
está desordenado y hay cajas que evitan la evacuación. De repente ese desorden está ocasionando que perdamos recursos, ¿no? Que no identifiquemos bien los recursos que tenemos disponibles y estamos haciendo compras indebidas y por eso nuestro almacén se está llenando de cosas que no requerimos. Entonces, el hiper también nos ayuda no solamente a verificar los riesgos que pueden afectar al trabajador, sino también los riesgos que pueden afectar a la empresa, ¿no? Entonces, el análisis del hiper en global es muy importante y por eso la alta dirección tiene que tomarlo en cuenta y analizar bastante el informe final del hiper. El hiper te va a mostrar cómo está tu empresa, cómo están tus trabajadores, cómo estás realizando las actividades. A veces sí, pero no, acá nosotros vendemos, sí, pero después tenemos pérdidas que no las estamos identificando, ¿no? El hecho que un trabajador se accidente es una pérdida. Vamos a tener que contratar a otro trabajador, ¿no? De repente podemos ir hasta indemnizarlo, ¿no? Ese equipo que le cayó al trabajador también se estropeó, así que también es una pérdida. Entonces, a veces solamente vemos, no, ha faltado, ¿no? La pérdida es la inasistencia del trabajador, no. La pérdida puede ser material, puede ser el costo, el dejar de trabajar una hora porque todos al ver el accidente dejaron de trabajar, fueron a asistirlo a ese trabajador o comenzaron a preocuparse. Entonces, eso también es una pérdida. Tenemos que enfocarnos exactamente, tenemos que ver de forma global todo el sistema, ¿no? Identificar bien los peligros, ¿no? Evaluar bien los riesgos para que no lleguemos a tener pérdidas en la empresa. Como ya les dije al comienzo, la empresa no solamente es ganar, es evitar perder. Y eso lo vamos a lograr obviamente con una buena evaluación a través de este procedimiento, esta herramienta, este método que es el hiper. ¿Cuál es el objetivo del hiper? ¿No? Es proporcionar información. El hiper me da información. El hiper no me va a solucionar las cosas. Eso va a ser los controles. Eso va a ser el plan de actividades preventivas. Eso va a ser el plan anual, el plan de capacitación, los monitoreos. El hiper lo que me va a dar es la información, ¿no? Me va a hacer conocer todos los peligros y riesgos, ¿no? Que se realizan en cada actividad, ¿no? De la empresa, ¿no? Y me va a permitir obviamente prevenir, porque todo esto de seguridad del trabajo está enfocado en la prevención. Una vez que pasa un accidente ya pues, es algo reactivo y ya el hiper pues, no funciona. Nosotros en el hiper tenemos que prever y evitar los accidentes, que pasen los accidentes, que pasen enfermedades a los trabajadores. Entonces, esta herramienta importante nos va a dar información exclusiva, información esencial, ¿no? ¿Para qué? Para nuestro meta final, que es prevenir los daños a la salud de las personas, a las relaciones o al medio ambiente, ¿no? Porque un derrame, ¿no? De una máquina obviamente va a ocasionar que el piso esté húmedo, esté resbaladizo y se accidente un trabajador. También va a ocasionar obviamente que esa máquina entre en descomposición, pero también como resultado de ello va a haber un daño al ambiente. Entonces, bien es cierto, seguridad del trabajo está enfocado en el trabajador. Para el empresario también está enfocado en el trabajador y en su empresa. Y para la comunidad, el trabajador, ¿no? Está enfocado en el trabajador, está pensando en la empresa, porque la empresa obviamente da impuestos, y ese impuesto hace surtir a la comunidad y también al medio ambiente. Porque esa empresa produce daños al medio ambiente, va a alterar, va a ocasionar también daños a la comunidad. Entonces, ya tenemos que comenzar a pensar de forma integral en el trabajador, en la empresa y en el ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los logros? Ok, ya hemos dicho que el hiper me da
cierta documentación obligatoria que yo tengo que hacer, ¿ok? Y obviamente el IPER me va a dar la justificación y me va a dar los recursos para poder cumplir con esta documentación obligatoria. Me va a dar el sustento, me va a dar la base, ¿no? Para poder cumplir con esta documentación obligatoria, ¿no? Es lo primero que me van a pedir cuando venga una inspección del Ministerio de Trabajo. Pero también el IPER nos va a establecer el diagnóstico de la seguridad de la empresa. ¿Cómo está la empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo está el cumplimiento de la norma? Claro, si vemos que hay riesgos ergonómicos, no cumplimos la norma de ergonomía. Si hay riesgos estructurales, no estamos cumpliendo con la norma de edificación. Si hay riesgos a las gestantes, no estamos cumpliendo con la norma, ¿no? Para las gestantes. Entonces nos va a establecer, ¿no?, en qué estado está la empresa en cuanto a seguridad, salud del trabajo. También va a evitar accidentes. Si yo controlo esos riesgos, voy a bajar la cantidad de accidentes, ¿no?, en mi empresa. No puedo yo no puedo establecer, puedo indicar que ya no va a haber accidentes en la empresa. Siempre va a haber accidentes, hay un riesgo, pero de repente ya no va a haber accidentes graves o fatales, sino va a haber accidentes leves, ¿no?, que pueda controlar. Sí, de repente los trabajadores van a seguir accidentándose, pero el accidente va a ser menor, la consecuencia va a ser menor, porque es gestionado. Siempre va a haber accidentes en una empresa, no te puedo poner cero accidentes, cero riesgos, ¿no? Pero cuando uno hace una buena gestión, lo puede controlar, puede hacer que las consecuencias no sean fatales, no sean leves, puede ser la diferencia entre una muerte, ¿no?, o un descanso de medio año, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos, gestionemos todo lo que es seguridad del trabajo, especialmente iniciemos con medidas, ¿no? Vamos a identificar las posibles enfermedades ocupacionales, ¿no? Una vez que te produce una enfermedad ocupacional, ya el trabajador ya pues no nos queda más que identificarlo. ¿Qué podemos hacer con una persona que de repente ha perdido la audición? No hay forma de recuperarlo. ¿Qué podemos hacer con una persona que tiene pues problemas pulmonares por obstrucción? No podemos hacer nada, no podemos destruir un pulmón. Entonces hay que evitar las enfermedades ocupacionales, tenemos que evitarlas. Porque una vez que aparezcan, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ese trabajador ya está afectado y no hay manera de revertir el daño que se le ha ocasionado al trabajador. Entonces acá tenemos que evitar las enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, ¿no?, haciendo un buen IPER, identificamos áreas donde hay ruido, hacemos el control del ruido, entonces ese ruido nunca le va a afectar la audición del trabajador. Hacemos un buen IPER, identificamos posibles riesgos físicos de polvo, ¿no? Hacemos un buen control y eliminamos el riesgo que esa persona pueda tener una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, las enfermedades ocupacionales se pueden prevenir, sí, haciendo un buen control, y eso sale de un buen IPER. Vamos a disminuir las pérdidas materiales, personales y económicas, como antes ya les dije. O sea, el IPER no solamente me va a decir el riesgo del trabajador, sino decir todo el riesgo que hay en esta área. Si hay un riesgo de incendio, obviamente va a afectar al trabajador, pero va a afectar a todo la gerencia, el área de trabajo, el servicio. Entonces, yo viendo el IPER digo, acá hay un riesgo alto de incendio, algo tengo que hacer mis controles para no tener pérdidas personales, ¿no?, materiales, y todo lo son pérdidas económicas. Entonces, ya en otros ISOs están comenzando a incluir el IPER, ¿no?, en su normativa. Es decir, siempre hay que identificar todos los riesgos, ¿no? En este caso estamos hablando de riesgos laborales, ¿no?
gestión de riesgos laborales, en otras certificaciones, en otros documentos, hablan de riesgo de información, ¿no? Riesgo de pérdida de información. Entonces hacen un hiper, pero enfocado a la información, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo la información? O sea, ¿cuáles son los riesgos, ¿no?, que yo tengo, que como consecuencia voy a perder la información en mi empresa, ¿no? Otros hablan de riesgo a la continuidad. Estos riesgos pueden ocasionar que yo siga en el mercado, o sea, quiebre, ¿no? Entonces, ya todos están enfocando esto en hiper y colocándolos en sus normativas, ¿no? Algunas ISO ya están colocando la palabra hiper, obviamente relacionado a su materia, ¿no? Pero ya esto de identificar es importante, es esencial. Yo tengo que tener un diagnóstico de cómo estoy, y aparte de la línea base, el hiper nos ayuda bastante ya en el campo, cuáles son los riesgos a los que tenemos que enfrentarnos. Entonces es muy importante realizar un hiper, porque va a evitar la pérdida materiales, personales y económicas, ¿no? Y por ende hay que cumplir con la normativa. Cuando un inspector viene a una empresa, lo primero que te pide es el libro de acta, ¿no?, que ya lo hemos visto en la clase pasada. Después te pide tu reglamento, que también lo hemos visto en la clase pasada. Te pide los procedimientos, ¿no?, que también ya hemos revisado. Te pide tu IPRA. Tiene su IPER y su mapa de riesgo. Obviamente el mapa de riesgo no lo podemos hacer si no tenemos IPER. Entonces, te va a pedir un IPER. Y el IPER anual, el IPER de este año, ¿no? A menos que obviamente lo tengas programado después. Entonces te va a pedir el plan donde está el IPER que está programado para esto. Pero entonces tienes que mostrarle el IPER del año pasado. Entonces tenemos que cumplir con la normativa, y la normativa tiene varios ítems que hablan sobre el IPER. Si no tenemos el IPER, lo que va a decir el inspector es: ustedes no están cumpliendo con varios artículos de la normativa, ¿no? Y como obviamente el no hacer el IPER puede producir riesgos a los trabajadores, la sanción que está fijada según la cantidad de trabajadores puede ser alta. Entonces tenemos que cumplir el IPER. Si bien es el objetivo principal es prevenir los accidentes, pero haciendo el IPER estamos cumpliendo con la normativa y nos estamos ahorrando, ¿no?, sanciones, ¿no?, multas. ¿Okay? Que eso no solamente nos afecta económicamente, sino también nos afecta en nuestra imagen como empresa. Entonces ahora vamos a ver las definiciones, vamos a ver un poco de definiciones. ¿Qué es peligro? Peligro es cualquier situación que pueda causar daño a la persona en la empresa. Es decir, el piso, ¿no?, un piso normal, común y corriente, está mojado. Entonces este es un peligro, ¿no? Este es un peligro. Hay un peligro, hay una situación, una persona puede pasar por aquí, resbalarse y caer. Entonces, este piso mojado es un peligro. Entonces, es una situación que puede causar daño a la persona. ¿Qué es la probabilidad? Es la posibilidad que ocurra un daño en un periodo de tiempo. Es decir, habíamos visto, ¿no?, el piso estaba mojado, hay muchas personas que transitan por ese lugar, ¿no? Si hay un control, obviamente la probabilidad disminuye. Pero si no hay un control, la gente se va a caer. Entonces también depende de qué tan frecuente la gente se caiga o de qué tan frecuente la gente pasa. Entonces, la probabilidad se maneja, puede ser baja si tenemos ya establecidos los controles, puede ser alta si la frecuencia es alta, la frecuencia que la gente pasa es alta. Y también va relacionada con la cantidad de esfuerzo. La probabilidad es la posibilidad que ocurra un daño a una persona en un tiempo, simplemente. Y el riesgo es la probabilidad que ese peligro que hemos hablado, que ese peligro del piso mojado, se haga materializado, se materialice y produzca un daño. Es decir, había un piso mojado, ¿ok? Si no pasa ninguna persona, no hay un riesgo. Dices, no, entonces el piso está mojado dentro del almacén, dentro de un depósito que nadie entra, entonces nunca va a ser un...
nunca se va a poder materializar en un riesgo. Pero si me dices el piso está mojado en el pasadizo donde transitan muchas personas, entonces ese peligro, ¿no?, se materializó en riesgo, ¿no?, porque hay una probabilidad, una alta posibilidad que una persona pase y se caiga. Entonces, el riesgo es la posibilidad, el peligro, que ya habíamos hablado, que existe en todos lados, cause daño a la persona. Y la severidad o la consecuencia es la gravedad o magnitud del daño ocasionado por el peligro. Es decir, el peligro ya se materializó, ya no es un riesgo, ya se hizo materializado, o sea, ya alguien pasó y se cayó. Ahora, la severidad y la consecuencia es, bueno, ¿qué ocasionó en esa persona? ¿Fue algo leve, fue algo grave, algo mortal? Esas son las consecuencias. Pues tenemos el peligro, que siempre está latente, que siempre está alrededor de nosotros, ¿no? El riesgo, que es el peligro, que ya se ha materializado, hay un riesgo alto porque hay personas que transitan por ahí, y la consecuencia es ya produció un daño a una persona, y en qué grado es el daño resultante, ¿no? Los controles, ya, frente a ese riesgo, ¿no?, del piso mojado, ¿qué puedo hacer yo para minimizar el riesgo, para eliminarlo? A ver, puedo colocar de repente yo un tapete antideslizante, puedo colocar yo un aviso de control, ¿no?, cuidado, piso resbaloso, o puedo darle de repente al trabajador, ¿no?, botas especiales para que no se resbale. Entonces, esto será un control de ingeniería, esto será un control administrativo, y esto será pues una protección, en este caso una protección personal, un EPP. ¿Ok? Entonces, estos son los diferentes controles que yo tengo que hacer para disminuir el daño, disminuir las consecuencias, disminuir la severidad, ¿no?, en el caso de tener un riesgo. Y el riesgo residual es el riesgo que aún permanece, ¿no?, permanece después de haber tratado, de haber hecho el control. O sea, hice el control, ¿no?, disminuir el riesgo, pero el riesgo siempre va a estar presente, siempre está latente. Pero es un riesgo bajo, muy bajo, de repente es tolerable, ¿no? Ya no va a ser una caída, solamente va a ser un resbalón, es algo tolerable, ¿no? Ya no va a producir una caída y una fractura, ¿no? En este caso solamente lo mucho que puede hacer es que la persona intenta resbalarse, ¿no?, porque le da zapatos especiales, ¿no?, zapatos antideslizantes, y es muy difícil que se deslice, ¿no? No imposible, pero es muy difícil. Entonces el riesgo ha disminuido bastante, ¿no? El riesgo residual es el riesgo que siempre queda después de haber hecho un control, ¿no? Si lo hemos eliminado este riesgo, ya no hay riesgo de caída, pero hay otro riesgo, ¿no? El riesgo de que por las botas, hay riesgo que se cansen más, que se linchen las piernas, ¿no?, que sufran los riñones, ¿no? Pero es mínimo el riesgo, o sea, de 1000 personas de repente una, entonces es muy improbable, pero siempre hay un riesgo, y ese es el riesgo residual. Ahora, tenemos hiper, sí, tenemos tipos de hiper. Tenemos un hiper que se hace al inicio, ¿no?, y el hiper que se hace anual. La norma dice que tienes que hacer un hiper todos los años, entonces cada año tienes que actualizar tu hiper, ¿okay? Y ese hiper obviamente te va a dar recursos, te va a dar fuente para que tú puedas hacer tu plan anual. Entonces cada plan, ¿no?, porque es anual, está enfocado en el hiper anual. Yo para el 2016, ¿no?, yo con mi plan el 2016 me he enfocado en el hiper que de repente he hecho en el mes de diciembre del 2015. Entonces el hiper en 2015 me dio toda la información, y con esa información yo planifiqué mi plan de 2016. Entonces tenemos un hiper que es anual. Pero también tenemos un hiper específico, es decir, se produce un accidente, ¿no? Se produce un accidente y yo, producto de ese accidente, evalúo otra vez el ambiente, ¿ok? Evalúo el ambiente y me doy cuenta que no identifiqué un riesgo, ¿okay? Ese riesgo no estaba bien identificado y por eso ocasionó el tratamiento. Entonces, puedo hacer un hiper, ahora sí, más instructivo, y ya identifico ese riesgo y lo controlo para que no vuelva a suceder.
Y como había dicho, hay un hiper continuo una vez al año y hay el hiper inicial, que es, se hace por primera vez, ¿no? Una empresa se hace por primera vez el hiper, que es el inicial, ¿no? Es el hiper base, ¿no? Y anualmente se va haciendo un hiper. En algunos casos, la ley dice un año, pero hay empresas que hacen el hiper cada 6 meses, ¿no? Hay en una mina una oportunidad de trabajar y se hacía un hiper cada semana, se veían los controles, ¿no? La norma te dice cada año. Uno hace un hiper inicial, ¿no? Y ahí cada año, pero uno lo puede hacer, si es necesario, lo puede hacer cada 6 meses, si lo ve conveniente, lo puede hacer cada semana, ¿no? Según el riesgo que tenga. Si yo tengo un riesgo, tengo riesgos altos como hay en las minas, entonces hacerlo anualmente no sería ideal. Lo hago cada mes o cada semana para ver, controlar, como he dicho, es importante controlar y monitorizar los riesgos. Entonces yo cada semana haciendo mi hiper estoy controlando, estoy revisando, estoy monitorizando los riesgos. Pero digamos que la ley te obliga a hacerlo una vez al año. Ahora, hacer el hiper tiene sus etapas, ¿no? Primero tenemos las etapas de preparación. Tenemos que formular el procedimiento del hiper. No se olviden que este es un sistema de gestión. Entonces tiene que haber pruebas de un sistema. Y una de las pruebas es que antes de hacer un hiper, primero hago un procedimiento de cómo se debe hacer el hiper. No hago un hiper por hacer. Hago un procedimiento, veo cómo voy a hacer el hiper y lo llevo a cabo. Ese procedimiento va a perdurar, ¿no? Si yo tengo la mala suerte de irme al trabajo, pero aquí hay el procedimiento, entonces la persona que me va a reemplazar va a continuar con ese procedimiento. ¿Se puede mejorar? Sí. Todo procedimiento es mejorable, ¿no? Todo procedimiento es perfectible. Entonces sí, se puede mejorar, sí, no hay problema, pero tiene que haber muestras de que tenemos un sistema, ¿no? Que primero planificamos y una forma de verificar es hacer un procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos es el procedimiento del hiper. Luego aprobamos este procedimiento, ¿no? Este procedimiento puede ser aprobado por el comité de seguridad del trabajo, o puede ser aprobado por el jefe inmediato de quien hace el hiper. Bueno, después solicitamos, ¿no?, el servicio del hiper. Solicitamos el servicio del hiper a una empresa. No es ideal que nosotros mismos hagamos el hiper. No. Siempre hay que solicitar el apoyo de una empresa, ¿no? Una empresa con conocimiento, una empresa con experiencia, porque realmente es mi primer hiper. Obviamente esta empresa va a pedirle colaboración, ¿no?, a los trabajadores para que puedan identificar todos los posibles peligros, ¿no?, que no se puedan ver a simple vista. Después tenemos que formar un grupo de trabajo, ¿okay? Ese grupo de trabajo que va a hacer la empresa va a tener que ir, ¿no?, va a tener que ser conocido por todos. Entonces hay que formar un grupo de trabajo. Hay que hacer un cronograma de visitas, ¿no? No podemos ir a una área de producción en cualquier momento, ¿no? Tenemos que informar, tenemos que hacer un cronograma de visitas. ¿Cómo vamos a arrastrar, vamos a barrer toda la información en el hiper? ¿Qué día vamos a ir primero a las áreas de producción, a las áreas de venta, a las áreas administrativas? Tenemos que hacer un cronograma.